por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Ok, bueno, muy buen día para todos, muchachos. Otro día más de debate, un nuevo encuentro de amigos. Saludando de manera especial a mis compañeros de debate, Benny, Alejo. Benny, ¿cómo vas? Escuchamos al principio una canción. ¿Querías contarnos algo sobre la canción? Sí, esa es mi canción favorita, que es la Milonga del Moro Judío de Jorge Drexler. Y me parece una maravilla. Toda la letra me parece genial, pero la sola frasecita, yo soy un moro judío que vive con los cristianos, me encanta. Excelente. Alejo, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias muchachos por la invitación nuevamente. Contento de estar aquí. Perfecto. Bueno, para entrar ya en materia, muchachos, quería hacer primero un par de comentarios. Muchas gracias a la gente que nos ha visto hasta ahora, a la gente que nos ha mandado comentarios, que muchos han sido muy edificantes, ayudándonos, por supuesto, a mejorar pues el contenido, a mejorar cómo lo estamos presentando. Saludos especiales a todos los que nos han ayudado, a Marta, a Alex, a Jorge, a todos los que se han manifestado y nos han ayudado y han comentado. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos ellos. Ahora, vamos a entrar en un debate muy interesante y además, digamos que es muy, que se presta, se ha corrido mucha tinta alrededor de este tema y sobre todo ha corrido mucha sangre alrededor de este tema. Entonces, la primera salvedad que quisiera hacer es que, pues esta es una conversación, aquí nadie va a salir con la respuesta a la pregunta. No es el objetivo del debate, simplemente es... Yo sí. El que haya empezado a escuchar este debate con la intención de salir de aquí con una respuesta, pues no va a ser el caso. Pero la idea es que, bueno, que nos divirtamos, que compartamos las opiniones de cada uno y que los que nos escuchan, pues se diviertan también un poco con lo que vamos a tratar de argumentar. Entonces, el debate de hoy es si Dios existe o no existe, cuáles son nuestras posiciones alrededor de esa pregunta. Y bueno, sin más preámbulos, Benny, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Existe, no existe o algo en el medio? Lo que Saramago llamaba el factor Dios, que es una palabrita muy compleja porque depende de lo que cada cual piense al respecto, que depende de lo que el que tenga en la cabeza preguntando, el otro que va a responder no tiene lo mismo en la cabeza, entonces la respuesta puede ser entendida muy mal. Pero no sé si están de ánimo ya para tenerme unos minuticos de paciencia, porque traje un parrafito que resume el tema, porque yo creo que el problema del tema es que cada persona cree que lo que piensa él es lo único que realmente es correcto. Y lo que piensa otro está completamente descabellado. O sea, tú no ves, digamos, a un fanático religioso de cualquier secta o religión y uno dice para sus adentros, uy, este tipo qué perdido está. Y él lo mira a uno y le dice a uno,
qué perdido está este tipo, ¿cierto? Ujú. Entonces voy a leer este parrafito. Dale. Es del libro El Loco, de Khalil Gibran. Y el poema se llama Dios. Entonces dice así: en la antigüedad del tiempo, cuando por vez primera la palabra vibró en mis labios, ascendí a la montaña sagrada y hablé a Dios diciendo: Señor, soy tu esclavo. Tu deseo oculto es mi ley y siempre te obedeceré. Pero Dios nada me contestó y cual fuerte tempestad siguió adelante. Primera ida a la montaña. 1000 años después, o sea, varias vidas después, Ujú. volví a la montaña sagrada y hablé de nuevo a Dios diciendo: Creador, soy tu criatura. De la arcilla me hiciste y te debo todo lo que soy. Pero Dios nada me contestó y como 1.000.000 de alas ligeras siguió adelante. Otros 1000 años después, subí a la montaña sagrada y hablé de nuevo a Dios diciendo: Padre, soy tu hijo. Con amor y piedad me diste la vida y con el amor y la adoración heredaré tu reino. Pero Dios no me contestó. Ahí podríamos hablar de la película Silencio de Martin Scorsese. Pero Dios no me contestó y como una niebla que cubre las montañas, siguió adelante. Otros 1000 años después, cuarta vez que sube el tipo, escalé de nuevo la montaña sagrada y de nuevo hablé a Dios diciendo: Dios mío, eres mi anhelo y mi plenitud. Soy tu ayer y tú eres mi mañana. Soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo y juntos crecemos ante la faz del sol. Entonces Dios se inclinó hacia mí y susurró palabras dulces en mis oídos. Y así como el mar envuelve el arroyo que va hacia él, así él me envolvió. Y cuando descendí a los valles y a las llanuras, vi que Dios estaba allí también. Entonces me parece interesantísimo porque si ves que cada subida a la montaña es un estado mental completamente diferente y no hay ningún Dios al frente que lo esté testeando, aprobando, desaprobando. Es una niebla que desaparece, montones de alas que baten. O sea, lo que vea uno al frente lo toma como que fuera Dios y hasta que no lo vea adentro no se activa nada. Ok. Alejo, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Existe, no existe o algo en el medio y por qué? No, pues algo en el medio no puede ser. Ahora, la existencia afirmativa se consideró una verdad en el universo humano desde el principio de los tiempos, cuando desde el principio se le buscó respuesta a las dudas más simples. Esa respuesta, no llegando de otra manera, la forma más fácil fue, pues, llamarle Dios a las razones escondidas detrás del fenómeno natural que se trataba de explicar. Pero el tiempo ha pasado y los 4000 años del que hablabas ahora en el texto de Girán, el tiempo ha pasado y ya sabemos que, pues, primero hay una explicación generalmente compleja, a veces sencilla, pero una explicación que prescinde del concepto de Dios para ponerle orden al universo. Y aunque todavía haya espacios en donde la ignorancia sea reina, el hecho de ignorar por qué las cosas pasan no es un argumento en favor de la existencia de una deidad todopoderosa que hace que las cosas pasen, ¿no? Como ateo, yo considero que en este momento es una cuestión de elección, creer o no creer. Con todas las cosas que se saben, con toda la posibilidad de acceder a, entre comillas, ahora decías que nadie se iba con la verdad del debate, pero yo creo que uno podría afirmar que sí. Uno puede tomar la decisión con un criterio sano y definir que no hay un Dios basándose en lo que, repito, se ha aprendido desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. ¿Sí? Okay, ¿Dónde está? ¿Cuál de todos los dioses? La multiplicidad de religiones es otro de los argumentos más contundentes en contra de la existencia de Dios. ¿De cuál Dios estamos hablando? ¿De cuál? Pero a mí no me parece que eso pruebe nada tampoco. Bueno, aquí voy a entrar yo pues Sí, ¿cerraste tu idea o
Por ahora. Quería agregar un detalle con relación al Dios cristiano, que me imagino que es acerca de ese que nos vamos a concentrar, pero pues puede ser en general la deidad en términos generales, pero con relación al Dios cristiano, yo quiero añadir que, pues, no recuerdo quién se lo escuché, pero desde que lo escuché decir, lo repito siempre y me causa muchísima gracia decir que Dios es capaz de crear los prodigios más inverosímiles, crea las galaxias, crea el universo, hace todo lo que existe, pero se ofende si te tocas el chichi, ¿me entiendes? El man se ofende. Dios se ofende, güey. O sea, como que es tan clara la proyección humana en el concepto de Dios que pretender que yo crea en eso es como ofensivo. Ok, ahora, listo. Creo que has mencionado varias cosas ahí. Ahora voy a sentar un poco mi posición y voy a mencionar, digamos, un par de elementos en tu discurso que me parece que, pues, digamos, no comparto, ¿sí? O que, sí, que me parece que no estoy de acuerdo. Bueno, primero que todo habría que definir a qué nos referimos por Dios, ¿ok? Entonces, nos referimos al Dios, cuando nos referimos a Dios, nos referimos a una persona o a un algo o a un alguien que rige nuestros destinos. Si nos referimos a ese tipo de deidad, yo no creo en ese tipo de deidad. A ese tipo. Yo en ese no creo. Es decir, todo Dios que esté ligado a una creencia religiosa, para mí, hace parte de lo mitológico. Es decir, para mí, Jehová y Zeus, desde el punto de vista humano, son la misma cosa. Pero es que Dios y mitología... A nosotros Zeus hoy nos parece ridículo, porque es como de por allá de una civilización antigua e ignorante, pero Jehová sí, ese sí es. ¿sí? A mí no, me parece igual de ridículo. Para muchas personas, digamos, para las personas religiosas de hoy, pues estoy hablando del mundo monoteísta de hoy. Ese Dios que rige los destinos de la humanidad y tal, para mí eso está en el campo de la mitología, ¿sí? De la mitocondria. Toda esa parte, digamos, todo eso que está ligado a la religión y las escrituras y que el Hijo de Dios y que, o sea, eso para mí es, digamos, hace más parte del campo de la mitología que de la realidad. Ahora, la parte que sí es más interesante y que, digamos, ahí por eso yo decía ahora, estaría más en la mitad, es decir, yo no puedo decir no existe, ni puedo decir sí existe, es más una posición un poco más agnóstica, es decir, yo me siento más en la posición de no tenemos elementos suficientes, y eso no me lo inventé yo, pues eso lo dice Carl Sagan, por ejemplo, ¿sí? Que la humanidad no tiene, la ciencia todavía no tiene elementos suficientes de conocimiento para desmentir la existencia de un Dios. No, sí, eso él no lo ha dicho. Y nos vamos a tope porque entonces vas a tener que mostrarme dónde lo dijo, porque yo bueno, le conozco los documentos y además no lo ha dicho nunca. Vale, yo no lo hubiera seguido de tan cerca si lo hubiera dicho. Yo te lo mando, yo te lo busco y te lo mando. Entonces, la cuestión es que es una posición un poco más agnóstica desde el punto de vista de decir, no tenemos el conocimiento. Es decir, ya se tiene. El conocimiento, se tiene desde Genófanes de Colofón se tiene, que aseguraba si los leones se reunieran en sociedad y tuvieran un dios, ese dios tendría forma de león y rugiría como león. Es tanto como esto, Alejo. En este momento la ciencia debate si podríamos crear un Big Bang en el laboratorio. Si nosotros creamos un Big Bang en el laboratorio y logramos reproducir todo el proceso de la creación, podríamos tener un escenario en el que nos preguntáramos si nosotros mismos no hacemos parte de un experimento como creación. Lo que nosotros conocemos del universo, porque vos me decís que ya lo conocemos todo,
Lo que nosotros conocemos... No, yo no dije que lo conociéramos todo. Dije que conocíamos mucho. Y que aunque haya lugares todavía dentro de la negritud de la ignorancia, eso no es un argumento para justificar la existencia de Dios. Pero ahí es donde está mi punto. Yo no digo que exista, pero tampoco tengo suficiente conocimiento para decir que no existe, para afirmar que no exista. Pero ¿Sí? pues eso es una posición anodina. Eso ni quita ni pone un debate, weón. No, porque eso lo que quiere decir es que tenemos que ampliar nuestro conocimiento para seguir, porque si no, ¿Cuántas formas de verdad existen? Depende de la verdad que estés hablando. No. Es imposible que Bleb exista y no exista al mismo tiempo. ¿En la verdad existe Bleb o no existe Bleb? Tal vez no. O medio existe. No, pero ahí estamos también entrando en el campo de la filosofía. Por supuesto, la discusión sobre la existencia de Dios es una discusión filosófica. La misma existencia de nosotros ni siquiera es una verdad absoluta. La misma existencia del ser humano está en duda. Cada ser humano, yo mismo puedo pensar que tal vez no existo. Es más, pero la posibilidad de pensar lo que te dé la gana, la posibilidad de pensar lo que te dé la gana no afecta a la realidad, y la realidad es que Bleb está sentado al frente de una cámara hablando con nosotros ahora. La posibilidad de pensar lo que quieras no afecta a la realidad. El problema es que el concepto de Dios va mucho más allá que esa realidad. Es decir, te voy a dar otro ejemplo, y eso tampoco me lo inventé yo, también es una pregunta filosófica. ¿Lo que yo veo rojo es el mismo rojo que ve Alejandro? Por supuesto que no, ese no. No sé. Puede que sí, puede que no, pero ¿cómo lo pruebo? No, pues no para lo puedo probar. Entonces, un oftalmólogo sí. Hay campos del Un oftalmólogo te lo prueba, un oftalmólogo te dice, usted necesita este filtro y Alejandro necesitaría este para que ustedes dos alcanzaran a ver el rojo con la misma tonalidad. Pero yo no sé si lo que ven tus ojos es lo mismo que ven los míos. Es a lo que me refiero. Pero pues uno podría fiarse en el caso del oftalmólogo a que, dado los filtros idénticos, estaríamos percibiendo los dos la misma proporción de rojo. A lo que quiero llegar es a que, desde un punto de vista filosófico, mi percepción no es necesariamente la misma tuya. Entonces, lo que entendemos por realidad, lo que nosotros entendemos por realidad, no necesariamente es la misma cosa. Y sí, nuestro conocimiento es absolutamente limitado. Entonces, desde aquí voy a jugar un poco el papel de abogado, no abogado del diablo y no de abogado de Dios, ¿sí? A decir que Dios no lo podríamos haber visto simplemente porque está en escondido. Un que todavía no conocemos. Escondido. Nos creó y se escondió. No, pero... La argumentación, tratar de enfrascarse en un debate tan complejo, weón, para al final llegar a situaciones como esas. Que Dios está no sé dónde y no sé qué, y más o menos, y no sé qué, y llegó y nos creó y se escondió desde el inicio de los tiempos, weón. Si Dios existiera, mira, no habría dudas. Ninguna. Ninguna duda, weón. Si existiera, ahí estaría. O sea que lo que vos me estás diciendo es que la realidad no admite dudas. ¿Los hechos no admiten dudas? Dios no es un hecho. Dios no es un hecho. La historia de la ciencia está llena de esos ejemplos. Nadie aceptó la teoría de la relatividad a la primera. Por supuesto que no. Hicieron las pruebas con el eclipse y mostraron la curvatura y todavía quedaban científicos que decían que no era. Sí. Entonces, no me puedes decir que los hechos, o sea, que simplemente la... Pero es que Dios no es un hecho. Mostrámelo. Mostrámelo. Dios no es un hecho. No hay ninguna religión, ninguna afirmación sobre Dios puede soportar estas palabras. Evidencia. No, pero muéstrame. Sí. Bueno, entonces ahora démosle chance a Benny también para que interpele. Mire que sí, yo quería llevar la cosa con lo del poema justamente a mostrar que son como estados mentales lo que te llevan a, pues incluso yo los puse aquí así. El man llega primero como el esclavo, después como la criatura, después como el hijo,
Incluso yo podría meter otro aquí que es el ateo. Como ¿Cierto? Alejo, pongámosle, Alejo. Sí, no, y como cualquiera de nosotros en cualquiera de sus momentos de su vida, porque vos no crees lo mismo hoy que hace 20 años y posiblemente dentro de 10 o 20 tampoco, también cambie la cosa, o en la vida que sigue. Entonces, pretender que yo voy a defender mi burbujita, o sea, yo como soy un esclavo de Dios, voy a defender el Dios esclavista, el Dios que me somete y que yo soy su esclavo y hago su voluntad. Lo que yo quiero con esto es ver gráficamente que uno puede estar en un estado o en otro. No hay manera de que vos demostres que es que ese estado es el único que existe. Entonces, para mí, defender imaginarios, o sea, por ejemplo, lo que dice Carl Sagan me parece completamente cierto y real. No hay manera de que vos digas, ve, nosotros puede que seamos un videojuego de otra raza y que esto no exista, sino que estamos en un computador. Puede que sí. Pero eso es la teoría holográfica del universo, pero eso es mucho más complejo que eso. Eso ha llegado, es que ese es el problema, que la divulgación ha hecho de esos cuentos, justamente cuentos como como de pajarilla, pero la vaina es mucho más compleja que eso, y eso, entenderlo, le tomaría a cada uno de nosotros hacer un posgrado en astrofísica, mano. Sí, es que el asunto es que hablar de eso hacia la carrera y decir, no, claro, el universo es una holografía. Según entiendo, es 50% de posibilidades, pero que sea una holografía no quiere decir justamente que seamos un videojuego, weón. Bueno, pero es una manera de decirlo. Supongamos que en este momento lo que percibimos como realidad es realidad para los que estamos jugando el videojuego, pero que realmente no es real. Pero para los términos de lo que estamos hablando, da lo mismo que fuera imaginario. Claro, no, además. Pero lo que yo quería apuntar es, hay religiones sin Dios. O sea que ese Dios, alguien, no es la única opción que hay. Se ha alguienizado ese Dios, incluso se ha unificado en uno solo, cuando ha habido muchos dioses y panteones politeístas y el dios de la cosa y de lo otro. Entonces, ya en lo psicológico, los arquetipos se han unificado en un ser todopoderoso y eso ha generado unos problemas gravísimos en la psiquis de las personas. Los pueblos que no son monoteístas tienen otro montón de perspectivas distintas, que los pueblos monoteístas se ven reducidos a que no. Pero yo quería llevarlo a esto. Cuando se habla de las leyes de la entropía, de la termodinámica, todo el mundo menciona esas leyes como que es que el universo va a la entropía. Todo va a la entropía, todo cada vez va al desorden y al envejecimiento y a la decrepitud. Pero yo veo... The victim has been upgraded. Excelente. Pero yo veo que, por ejemplo, pasa el invierno y a cualquier desprevenido espectador uno diría se acabó el planeta. O sea, aquí hubo primavera, verano, pero ya llega un otoño, invierno, ya aquí lo que se sigue la explosión del planeta. Pero no, vuelve y arranca otra vez la primavera, otra vez le salen hojitas a los árboles. Porque también existe la negentropía. Por eso hay una pulsión de vida. Facundo Cabral decía, yo quiero al Dios que llenó al mundo de flores y conejos, no a la iglesia que cobra los dividendos. O sea, hay una fuerza vivificante que hace que las cosas crezcan y que esa fuerza vivificante no sabemos de dónde viene. Y no eso se llama evolución. No, eso, pero lo que Carl Sagan acerca de Dios decía es, lo que ustedes llaman Dios, yo lo llamo universo. Hay una fracción incomprensible en ambas partes, pero yo prefiero quedarme, si hay que mencionarlo, con lo que yo llamo universo. Claro, esa energía vivificante, eso hace parte de la evolución. Pero no hay manera de comprobar que la evolución es obligatoria. O sea, sin esa pulsión vivificante que está en todas partes, podríamos ser una masa inerte de piedras flotantes. Por supuesto. Eternamente. En donde haya vida, ahí hay evolución. Por eso, pero para que haya vida, para que haya evolución, es porque ha habido algún tipo de pulsión que no entendemos, sí, eso, que no sabemos. Eso era lo que decía, eso era lo que decía San Agustín, ¿no? De hecho, de ahí se sustentó la filosofía del medioevo prácticamente, a partir de decir,
la teoría del movimiento. Alguien tiene que ponerla a mover, alguien tiene que mover las cosas. Las cosas no se mueven solas. Hablando de la receta de la vida. Tuvo que haber una fuerza inicial que le dio movimiento a lo demás. Que hace crecer las cosas. Pero es que ese argumento es insatisfactorio porque vos decís, listo, vale, lo acepto. Y a esa vida, a esa fuerza poderosa, inicial y originaria, ¿quién le dio vida? Ese es el misterio. No, otra vida. Otra vida. Bueno, y a esa otra. Eso no es lógico. No, lo que pasa es que la trampa está en poner la palabra alguien. Si tiene que haber alguien, ya es una paradoja inexplicable. Pero es que mira, la cuestión es que, bueno, de la forma en la que yo lo veo, y aquí es donde yo digamos, me alejo un poco de la... Es que, perdón, antes de que sigamos avanzando, yo estoy como que percibiendo que ustedes están asociando el fenómeno natural de la vida, lo están asociando a lo milagroso. Claro, no, es como un milagro. Eso no es un milagro. No, para nada. Eso no es un milagro. Donde se den las condiciones, ahí acontece. Para nada. Hay una función inherente a la no materia que lo hace crecer, pero la vida no es obligatoria. Bueno, pero entonces aquí es a lo que yo voy. Y aquí, digamos, para aclarar mejor mi posición, ¿sí? Yo no creo que haya existido una persona, así pues como lo vemos nosotros, un ser que nos creó y nos está mirando así como por un rotico entre las nubes a ver qué es lo que estamos haciendo. Yo eso no lo creo, digamos. Los que creen eso están locos. No la creo, ¿sí? Digamos, ahí yo digo, no, para mí eso no es. Sin embargo, a lo que yo voy es a Dios como una creación, a Dios como ese algo que generó o el punto del cual parte todo lo demás que existe, que no necesariamente tiene que tener una connotación espiritual, ni tiene que tener una connotación de que es el que tenemos que alabar y que cuando nos morimos entonces nos vamos a ir a sentar allá con él. No, eso digamos que eso no es lo que yo pienso, pero lo que yo me pregunto y que todavía yo digo que no se puede responder porque la ciencia no lo ha respondido todavía, ¿sí? Es dónde arranca, ese punto donde arranca y que genera ese movimiento. En este momento estamos en el Big Bang. Pero si vos me hablas de lógica, tampoco hay lógica para el Big Bang. El Big Bang se está replanteando desde hace rato. Bueno, pues... Eso que hasta está replanteado así como que profundamente. Exacto. Entonces... Que ya no se habla de eso, porque se habla, ahora la moda entre los pasillos de las universidades en física, eso es los famosos multiversos. Entonces, exactamente. Hablar de creación y de antes y después del Big Bang, esa vaina no tiene sentido y como que es matemáticamente imposible. Yo no sé explicar por qué, weón, porque uno se queda corto, porque le falta la manera de meterse en esos recovecos. Bueno, pero entonces me estás dando la razón en el sentido de que nuestro conocimiento es limitado para poder explicar todos los fenómenos. Por supuesto que lo es, pero que te falte conocimiento hoy en día es diferente que te faltara hace 2000 años. Hoy en día vos puedes asumir con tu criterio que aunque te falte conocimiento, ese conocimiento no lo vas a llenar con Dios, huevón. Hace 2000 años sí. Por supuesto. Por supuesto que yo no digo que Dios exista por mi desconocimiento. Sin embargo, pienso que mi desconocimiento, mis limitaciones, no me permiten asegurar con un 100% de seguridad que no exista tampoco. A ver, vamos a acercarnos por este lado. Las religiones en general, y todas cuando hablan de Dios, hacen una separación entre la realidad y la fantasía. ¿Cierto? No te digo. Todas las religiones, necesariamente, cuando hablan de un Dios, de una entidad divina, inmediatamente por mencionarlo, están haciendo una separación
entre la realidad y la fantasía, porque esa realidad divina se encuentra en un paraíso, en el cielo o en las entrañas de la tierra o no se sabe dónde, y hoy en día sabemos, por ejemplo, que en las entrañas de la tierra no hay donde buscar una entidad divina, eso se sabe. Bueno, pero entonces déjame yo te hago una pequeña interpelación ahí. Vos te estás concentrando nuevamente en lo que podemos ver, sentir, explorar. Y yo pero insisto, por supuesto, ¿qué razón tendría entonces la existencia de Dios si no es para experimentarla? Porque si no existe, y si existe y no se debe experimentar, es como que no exista, huevón. Pero entonces a los efectos da lo mismo. ¿Estás queriendo decir que si no la ves no existe? Estoy queriendo decir que con lo que se sabe hoy en día, no necesitamos el concepto de Dios para regir tu vida ni la de nadie más, huevón. No es necesario. Pero es que estás revolviendo esa visión, porque es que lo que yo vuelvo e insisto, cuando vos pensás, por ejemplo, en física cuántica, ¿sí? Dale, digamos, dale. Aquí estamos. Lléguele, no, de una, a ver, dígame. Despáchela. Hágale. A lo que quiero llegar es a que hay muchos sitios donde el ojo humano no ha podido llegar. Es más, muchos de los teóricos sobre la existencia de Dios, digamos, desde un punto de vista científico, aquí no estoy hablando pues O sea, los teólogos, porque los teólogos francos, primero son ateos, y segundo, toman su objeto de investigación con la asepsia de cualquier otro científico. Exacto, pero hay muchos, digamos, hay muchos científicos, hay muchos creyentes o muchos, digamos, hay muchas personas de ciencia que creen en una existencia más allá de lo físico, ¿sí? Abro un paréntesis y luego lo menciono, Copérnico se enloqueció. Que no se puede explicar, ¿sí? Y me parece que esa búsqueda nos lleva a encontrar nuevas cosas. Me parece más sano eso que decir simplemente que ya el conocimiento ya estuvo y que es más, como científico, digamos, pues yo no soy un científico, pero digamos... Yo no dije que el conocimiento ya estuvo, yo dije que todavía quedan muchas zonas negras, pero que eso no es una justificación ni es un argumento para decir que Dios existe. Por ejemplo, cuando vos ves lo de la física cuántica y que si las partículas, que dependen que su posición depende del ojo del buen cubero. Del observador, ¿sí? Hay algunos que teorizan sobre que la realidad que existe, el ojo de ese observador la crea. Que es Dios observando el que hace que esa realidad exista, ¿sí? Digamos, tratando de buscarlo, pues, por ese lado de la física cuántica, ¿sí? Pero yo insisto en mi posición de que hay muchos recovecos todavía donde no se ha podido explorar, donde se podría encontrar explicación de algo más allá que hace que las cosas funcionen, se muevan, se creen, etcétera. Que simplemente no lo hemos visto y no creo que esté en el centro de la Tierra. Espera. Copérnico empezó a mirar las estrellas y se dio cuenta de que las esferas celestes giraban alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, y eso entraba en contradicción con lo que se sabía y con lo que Dios decía y con lo que la religión decía durante los últimos 2000 años. Pero él estaba viendo que el Sol estaba en la mitad y que la Tierra giraba alrededor de él. Pero eso no podía ser verdad, porque Dios había estipulado que el centro de la humanidad era la Tierra. Ahora, el man se enloqueció, casi se enloquece, porque tuvo que aprender a vivir con la realidad que veía y con la fantasía en la que había crecido. A lo que yo quería llegar ahora con la de la fantasía y la realidad. La mayoría de las religiones, todas las religiones,
encaran la explicación del cosmos desde su ideología, desde su cosmología, desde su manera de pensar. Ahí hay mucho de imaginario, por supuesto, si es creado por la mente humana, cada una de esas religiones es una manera de explicar el entorno. Pero es que vos estás volviendo a llevar la discusión hacia la religión y yo diría que es más hacia Sí, la superstición. traigámosla de nuevo hacia lo que me decías, que si yo no lo veía, que si no existía. Uh-huh. Yo no he afirmado eso. Pero es que... Pero vos me decís que ya tenemos el conocimiento suficiente para afirmar a ciencia cierta que no existe. Y esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, sí, yo tengo mis dudas acerca de la existencia. Yo me lo cuestiono todo el tiempo. ¿Existe, no existe? ¿Qué tiene sentido, qué no tiene sentido? Entonces, la pregunta sería, como persona... la pregunta sería, si existe... Déjame cerrar aquí la idea. Como persona de ciencia que me considero, ¿sí? Tengo que mantener la humildad desde la ciencia para decir... No, ciencia es una cosa y religión es otra, huevón. Es que ese es un gran problema que los hombres de ciencia tienen, que mezclan esas dos maneras de pensar y acercarse al universo, y eso no va junto, huevón. Que me permitan asegurar que Dios no existe. Porque puede pasar que a medida que la ciencia avanza, se encuentre algo que explique la existencia de una entidad Entonces, diferente. Dentro de 25 años que haya mejores condiciones y que se manden satélites más poderosos, van a lograr enfocar un ángel, es lo que me quieres decir, porque los planetas giraban alrededor de la Tierra impulsados por ángeles y arcángeles. Entonces, la ciencia en su desarrollo seguramente va a encontrar un arcángel en estos días haciendo que las esferas celestes giren alrededor de la Tierra. Vos estás volviendo a llevar la discusión al plano de lo... Estamos en el Dios alguien, no hemos podido salir del Dios alguien. Estás llevándolo al plano otra vez de la superstición. Yo no estoy hablando ni de ángeles, ni de arcángeles, ni de nada por el estilo. Estoy tratando de decir que puede haber una entidad diferente más allá de lo que nosotros conocemos, que hace que las cosas en este universo que conocemos se muevan o que funcionen de la forma en que funcionan. Una entidad cognoscitiva que hacen que... No, pero no alguien. Cuerdas, cuando usted mete a pensar en teoría de cuerdas, por ejemplo, que hace que esas cuerdas vibren de una manera particular. Pueden estar influenciadas por algo que todavía la ciencia está tratando de explicar. Pero ya se sabe por qué vibran las cuerdas, huevón. ¿Cómo así? Bueno, entonces decime por qué vibran y cómo vibran. Las cuerdas vibran según la cantidad de dimensiones por las que estén conformadas y según la cantidad de energías que tengan. Eso las hace vibrar. Sí, pero Alejo, ni siquiera se ponen de acuerdo en la cantidad de dimensiones todavía. Yo sé, huevón, yo sé, pero decir de ahí a que es una entidad divina que de pronto está por ahí dándonos, no, hombre, güey. Pero volvés y lo llevas a... Pero si lo que me estás diciendo es eso, si me estás diciendo no, hay algo que existe por allí que hace que las cosas se muevan. Huevón, eso se llama universo, eso se llama materia, energía, las leyes del universo hacen eso. Es más, pero es que fíjate en esto, es más, las mismas leyes del universo no las hemos podido explicar todavía. Evolucionan. La gravedad en la que pensó Newton, que era supuestamente una ley, ¿sí? Y que duró cientos de años, llegó Einstein y dijo, no, las cosas no es que se atraigan, es curvatura espacio-tiempo. Y después Einstein, después de Einstein, ¿quién lo ha replanteado? Ya el man probó, no lo probó, se descubrió la existencia del gravitón hace 3, 4 años. Entonces, pero evoluciona y hay otras, pero todavía, a lo que quiero llegar, todavía se discute más allá de esas cosas, qué es lo que las hace mover y qué es lo que las hace, qué es lo que produce que se muevan, que evolucionen, etcétera. Esa creación. Vas a hablar del universo cuántico y seguro si has leído sobre el universo cuántico, sabes que lo que pulula en el abismo infinitamente microscópico
lo que pulula es justamente la energía. El infinito microscópico está lleno de energía, tan así que las partículas aparecen y desaparecen misteriosamente, nadie sabe por qué. En un momento, al mismo tiempo aparece la misma partícula en 2 o 3 lugares distintos, desaparece, luego salta a un lado, salta a otro. Esa es la realidad cuántica. ¿Por qué es así? Pero así es natural. Es decir, lo que quiero decir es que eso puede pasar. Lo que afecta al macrocosmos proviene definido por el microcosmos. La casualidad que se produce en el infinito microscópico es lo que termina afectando al mundo macroscópico. Andrés, Beni, yo creo que para uno tu mencionar, posición. para uno meterse en este tema del factor Dios, hay que meterle un poco de poesía al asunto. A mí se me hace un poco arcaico el científico que quiere desmentir al Dios imaginario de las religiones. Pues me parece que con la simple percepción ya uno puede ver que es una discusión que ya Copérnico y Galileo se mataron haciendo y que gracias a Dios nosotros nos podemos montar en los hombros de ellos para no seguir en ella. Aunque yo sé que mucha gente todavía la tiene, sí. La gran mayoría de personas viven religiones así o defienden o atacan esas posiciones. Pero yo creo que uno puede ir un poquito más lejos del Dios imaginario, si existe o no. Hace falta abrir la cabeza un poquito a que no voy a dar las respuestas como un contador o un escribano público, sino que hay que dejar volar un poquito más la cosa. Me acordé de la serie esta de la Odisea. Hay una miniserie con Armanda Sante haciendo de Odiseo, que dura como 4 horas. Hay un momento que me pareció genial, a mí me marcó, me la vi hace muchos años, esta es la hora que todavía lo tengo muy presente. Odiseo pues está en todo su recorrido, Poseidón lo está poniendo a hacer de todo y el man no llega a Ítaca nunca, ¿cierto? Entonces llega un momento en el que el man ya se le hunde el barco, se queda sin tripulación, el man está colgado de un madero en alta mar, en una tormenta. Y en plena, un oleaje impresionante, entonces el man empieza a gritar así al aire: ¡Poseidón! ¿Qué más quieres de mí? Ya me quitaste todo, no tengo nada. Hasta Suena como a la escena de Forrest Gump y el teniente montado ahí arriba en el barco también en la misma pelea. Sí, más o menos. Entonces Odiseo grita: ¡Poseidón! ¿Qué más quieren de mí? Y me parece muy bacano que en el oleaje así impresionante se va formando en las olas la boca y la cara de Poseidón, que le va respondiendo. Entonces, quiero que entiendas. Me parece genial, genial. Quiero que entiendas, le dice Poseidón. Entonces, obviamente, la respuesta de Odiseo, que es lo que haría cualquiera de nosotros, es que entienda qué. Entonces, este man le dice que el hombre sin los dioses no es nada. Y fíjate cómo la entendí yo, que creo que es una manera que le abre a uno caminos en la mente, es: si vos te quedas defendiendo lo humano en vos, te volvés humano y no pasás de lo humano. Si se quiere dar un puntico hacia la divinidad, un pasito a la divinidad, tenés que permitir que encarnes la divinidad. Bien, o sea, si la divinidad no la encarnas de adentro para afuera, vela de afuera para adentro, no te va a resolver nada nunca. Perfecto, entonces vos me llevas a otro, digamos, a otro tema que quería tratar también en esta segunda parte, y es, nos hemos enfocado mucho en la parte de la divinidad relacionada con la creación, es decir, el creador y el creador de todo lo que existe, el universo y tal. Perfecto. Poniendo, digamos, habiendo ya discutido acerca de ese creador, me gustaría debatir un poco acerca de la espiritualidad, que es un poco lo que vos estás hablando. Es decir, más allá que
un creador, ¿existe un campo espiritual? Es decir, ¿existen espíritus? ¿Existe algo trascendental más allá de lo que se ve? Y aquí ya no estoy hablando del creador y tal, sino como de algo cuando hablabas ahora de la filosofía, cuando hablabas de la poesía, ese tipo de cosas que están como más, la trascendencia, qué pasa cuando uno se muere. Yo realmente personalmente no creo que uno vaya a ir pues al más allá y tal. Pero, y volviendo a pensar un poco en la ciencia, sí hay mucha, digamos, se ha hablado mucho acerca de las diferentes dimensiones, o sea, que hay muchas más dimensiones que las 3 o 4 que nosotros podemos percibir. Pero hay otras dimensiones y podrían estar pasando cosas en esas otras dimensiones que nosotros no vemos y que las podríamos percibir como espiritualidad. Ahí hay un problema de lectura. Listo, ahí planteo la pregunta, entonces dale pues, Alejo. Primero, hablo con lo de las famosas dimensiones, que la única referencia que yo tengo a varias dimensiones es la famosa teoría de cuerdas, que hoy en día es el pilar, pues, de la física teórica contemporánea. Lo que yo entiendo... Son varias teorías, por cierto, no es una Sí, son varias teorías de cuerdas, pero hay una teoría unificadora. Todas propenden a la misma. La M que todavía no es todas, todas propenden a la misma. Listo, pero vale. El asunto es que... olvidé lo que estaba diciendo. Las dimensiones. El asunto, gracias, Benny. El asunto es que en esa teoría de cuerdas sí se establece y hay dudas entre las varias 5, que eso creo que son 5. Se disputan, ¿son 10 dimensiones? No, son 11. Otras dicen, no, son 21, porque es que hicimos las ecuaciones y resulta que sí, todo eso es cierto. Y la M es la que las unifica, ¿no? Sí, pero están hablando de ecuaciones que existen según las ecuaciones que ellos arrojan aplicadas a la descripción del universo con los medios que ellos tienen. Pero con el asunto con esas dimensiones de las que se habla en la física de cuerdas, es que esas dimensiones existen, pero son imperceptibles, están en todo lugar donde haya materia, están allí, sino que están enrolladas sobre sí mismas y es imposible percibirlas porque son del tamaño son del orden de la escala de Planck. Pero podría ser que nosotros estemos en ellas también, solamente que no las registramos. Forzosamente estamos en ellas. Claro, estamos en ellas, pero el aspecto general tendríamos que tener una visión adaptada a lo que pasa en el microcosmos para ver la reacción que tendría nuestro cuerpo es aumentada infinitos millones de veces, pues, en contacto con esas dimensiones. Pero sí podemos percibir su efecto, ¿no? Multiplicado sí, pero pues eso es otra cuestión. Pero pues de ahí a decir que uno vive en esas dimensiones, no, ningún físico teórico va a sostener eso. Bueno, eso lo dicen espiritistas y vainas así, gente así. Para no enfocarnos completamente pues en física cuántica ahora, ¿sí? ¿Cuál es tu posición acerca de la espiritualidad? Es decir, ¿hay algo más allá de eso que vemos y tocamos? Por supuesto. Sí, la música, por ejemplo. La sensación que produce leer un buen fragmento de una persona que escriba bien, o lo que se siente cuando uno se para al frente de un cuadro, pues que uno no sabe cómo, pues termina sobrecogiéndolo tanto y no te explicas por qué, si no es por... Mirar un hijo, o sea, mirar un hijo, eso tal cual. Es que eso hace parte del fenómeno humano, eso hace parte de lo que es natural en el ser humano. Y el cultivo de la psique es
fundamental para el desarrollo saludable de las personas. ¿Pero crees vos que hay una realidad más allá de lo físico? Si a donde me querés llevar es que si creo en fantasmas, no. No. Bueno, listo, pero dale, pero es que siempre lo llevas al campo de la de la superstición. La superstición. Ya, ok. Siempre Entonces, lo ¿a qué te llevas al campo de referías? ángeles y de fantasmas y de... O sea, ¿a qué te pueden refieres? existir cosas Digamos, que se hacen digamos el personaje de la película de Nolan en Interestelar. Es posible que existan cosas No que sé, se no asemejen la vi, a no recuerdo. fantasmas. Ah, Se pero repetí. es posible que existan cosas que se asemejen a lo que nosotros percibimos o que históricamente se ha conocido como ángeles o fantasmas o cosas así, pero que realmente existan, es decir, realmente existen cosas más allá de lo que vemos y más allá de lo físico, pero que podemos sentir y percibir, pero que todavía no podemos explicar y no necesariamente tienen esa connotación pues de fantasma que te van a ir a jalar las patas por la noche o de ángel que te está cuidando y te está hablando al oído diciéndote cosas, digamos, poniendo eso de lado, podría pasar, por ejemplo, que cuando una persona muere, haya algo más allá que nosotros no podemos ver y percibir, pero que realmente después de esa muerte sí hay algo más Eso, en la naturaleza que nosotros no podemos captar. Eso es de ese tipo de preguntas que uno nunca, eso sí que nunca va a poderse responder. Esa sí que es una pregunta. Cuando usted está vivo, la muerte no está. Y cuando la muerte está, usted no está vivo. ¿Pero vos qué crees? Que yo que creo que acerca de puede que haya, ¿qué crees acerca de eso? Es decir, ¿existe algo más allá? ¿Existe un plano espiritual? ¿Existe un lugar que nosotros no percibimos, pero que... Pero vuelvo y digo, para saberlo hay que estar muerto. Haga el intento. Sí, pues posiblemente... ¿Habría que estar muerto para percibirlo? Es decir, habría que estar muerto para experimentarlo, ¿sí? Pero digamos, un poco como, no sé, yo creo que hay muchas películas acerca, pues, que abordan ese tipo de situación de diferentes formas, pues, pero digamos, puede haber alguien o algo por ahí que nos está viendo y nosotros no sabemos, digamos. ¿Vos crees que eso puede pasar? No. Pues fíjate, por ejemplo, digamos, para llevarlo a otro plano, pensar, por ejemplo, en culturas indígenas que creen realmente que existe el espíritu de las cosas, el espíritu de las plantas, que existe un espíritu, sí, digamos, una visión un poco más animista de la realidad. ¿Vos qué opinas de eso? Benny, ¿vos qué opinas de eso? Pues a mí me gusta mucho en el libro de La Historia Interminable, el personaje viaja a un mundo que se llama de La Historia Interminable. Ok. La película de La Historia Sin Fin, pues, que está basado en el libro. El personaje viaja como a un mundo de fantasía. El man se mete en el libro y va a una tierra que se llama fantasía. Y hay un momento que tiene una conversación con un ser de allá de fantasía y el tipo, este ser le explica y le dice, es que una cosa es la fantasía, otra cosa es la mentira. No somos la misma cosa, las mentiras y las fantasías. O sea, depende más de que uno sea capaz de abrirse a otras percepciones y a otras cosas, porque si vos no te abrís, puede que pasen, o sea, puede haber de todo ahí, pues si vos lo tomás como mentira, como superstición, pues no lo vas a registrar. Pero que puede pasar, por supuesto. Pero también me parece que la pregunta es, pues, vos a ver si yo te quiero, si yo que, pero pues es como que no apunta a ningún lado, porque que si vos crees o no crees en... Sí, es que la palabra creer es muy problemática. Porque bueno, listo, primero es normal, yo pienso que es normal que la gente tenga supersticiones. Pienso que entre más se estudie, más propensión hay a liberarse de las supersticiones, entre esas las religiones y las grandes... O afiliarse a una. O afiliarse a una.
Pero Tal cual. entonces, yo te pregunto, Pero bueno, ¿existe algo más allá de lo material? ¿Vos crees que existe algo más allá de lo material que de lo que vemos? poneme un ejemplo ¿Vos de crees que te qué. morís y que hay algo más allá? ¿O que te O moriste sea, y ya digamos que no vos pasó nada más? soñás, digamos No va que a vos haber nada soñás más con tu allá. abuelo. Pero es que eso vos crees que eso es como, es que yo no sé, weón, que si creo en cualquier otra cosa, ¿yo qué voy a saber? Eso sí que es una pregunta que con honestidad uno no podría responder. Que si yo creo y que si me muero y que después de la muerte, no sé. Eso sí yo no sé. Pero nunca te lo has preguntado, por ejemplo. Lo que yo sí estoy seguro es de que si hubiera manera de venir, Ujú. ¿m? Si hubiera forma de venir y de esta fantasía extraigamos a dioses, sino que Ujú. supongamos que hay un pasaje a donde no sé dónde y en fin, para Otra jugar. dimensión, otra Sí, otra cosa. dimensión grande en donde sí se puede caber en estas tres dimensiones y ahí cabemos en esa dimensión. Ajá. Supongamos que de ahí vienen que hubiera manera, ahí van los muertos y que hubiera manera de llegar de regreso. Yo pienso que muchos hubieran venido, hubieran hecho el esfuerzo de volver, ¿ves? Pero pues como que no pasa mucho, no es algo que pase mucho, ¿ves? Ok. Benny, ¿vos qué pensás? ¿Vos sí crees que te morís y vas para alguna parte? Pues ve, estando vivo, yo siento que tengo acceso a muchos mundos mágicos. Ah, bueno, ¿No? eso es interesante. Entonces lo que vos estás diciendo es, no O sea, no necesito tengo que morirme, morirme, no no tengo que necesito morirme morirme. para acceder a otras cosas. No, yo veo que, por ejemplo, los niños viven en un mundo donde están como en un mundo mágico, o los animales también, como que ven cosas que los seres muy racionales no vemos, o cuando uno duerme, o De- un de- sueño, per- hay percepciones per- extrasensoriales, hay un montón Benny, de cosas que es como que hubiera algo más y uno como que a raticos medio que ve un chispacito. permíteme hacer una pregunta ahí en lo que vos estás diciendo. Cuando vos decís que los niños o los animales ven cosas que nosotros no vemos, ¿te referís a que son conscientes, es decir, son conscientes de cosas que están ahí reales, pero que nosotros ya porque estamos con la mente en otra cosa ni siquiera vemos? Digamos, a mí me Puede pasa ser. eso mucho con mi hija, que uno va por la calle y de pronto me dice, ¡ay, la ardillita! ¿Cuál ardillita? Porque pues uno va pensando es en los recibos A mí, para pagar y en Y las sobre todo deudas que y si vas tal. manejando, weón, y si Pero a tenés lo, que... mira, pero, a donde quiero llegar es, ¿te referís solamente a eso? Es decir, a ser conscientes de cosas que existen, pero que ellos se dan cuenta de esas cosas, todavía tienen esa capacidad de asombro, o te referís a que realmente pueden ver cosas que no se ven, que no están... yo creo que eh, las dos cosas, porque, por ejemplo, cuando uno está soñando y está soñando muy vívidamente, pero como que el sueño no lo puedes dirigir vos, ¿cierto? Vos sos como un visitante en esa película. uh -huh. Cuando ya tomas conciencia de que lo puedes dirigir y empezás a meter la mano, como que pierde magia el sueño. Y uno dice, ah, la embarré por meterle la mano a este sueño. Yo con los niños, con mi hija cuando estaba pequeñita, yo veía eso. Ella tenía un amigo imaginario, pero yo veía que si yo le preguntaba, ella ya podía decidir algo con su imaginación acerca del amigo imaginario, y yo decía, ahí ya lo está contaminando. O sea, habían Entonces, cosas del... ¿vos creerías que ese amigo imaginario podría realmente existir y Sí, no o sea, sería fruto de su imaginación? yo creo que las dos cosas, solamente que si ella tomaba la Pero eso es como decisión una de... historia de terror. Pero no sé si ven la línea divisoria. O sea, si yo veía a mi niña jugando con el amigo imaginario, pero ella no sabe que yo estoy, yo entro y yo veo que están jugando ahí. Yo no veo al amigo imaginario, pero veo que ella sí está jugando con él. Uh -huh. Pero si yo le digo, ay, está tu amigo imaginario, mándale saludes. Entonces ya ella me dice, él te dice que lo mismo. Ahí yo ya veo que es su imaginación inventando la respuesta. Ya no es que lo está viendo y me lo está Ya traduciendo. te tiraste el experimento. Claro, pero para el niño no es mentira ninguna de las dos. Solo que a veces ya es la que sueña metiendo mucho la mano en el sueño, no abandonándose a ser parte del entorno. Pero vuelvo, insisto en la pregunta. ¿A vos te parece que ese amigo imaginario, vos estarías abierto a decir que ese amigo imaginario podría ser real y que vos no lo ves?
Sí, lo que pasa es que el término de lo que es real o no también es discutible. Porque Pues no es fruto de la imaginación del niño, sino que es por realmente la el niño imaginación del lo ve, niño. existe. Es por la imaginación del niño. Es que el niño, el niño, en el caso extremo de que lo vea, puede que lo vea, Claro lo que ve en su imaginación. En ese caso existe, pues por supuesto que existe, pero existe en su imaginación. sí, pero eso no quiere decir Vale, pero no, que no es valga. que exista como espíritu, pues, o No, No, como ente que viene de otro plano, que el niño sí puede ver esos planos y nosotros no. Estoy tratando no, puede de que sí, irme por ese lado. puede que sí. Yo, por Que ejemplo, he hay tenido personas momentos, que defienden esa teoría, de que es que los niños pueden ver dimensiones o cosas que nosotros no vemos. no, y yo creo que yo he tenido momentos de sentir como que hay un ángel de la guarda, que puede ser un plano de mí mismo, mi alma, no sé, pero es como que hay energías que lo cuidan a uno, que lo guían, Listo, o que le entonces abren puertas. o sea que vos sí estás más alineado con decir si hay algo más allá del plano material que no podemos ver, no podemos ni siquiera explicar, pero vos sí crees que existe. Sí, sí, claro. Alejo es más del corte que son pamplinas. Sí, es que pues las dos respuestas son verdades. todo eso es imaginario. Todo eso es un producto de la imaginación. No lo Pero hace menos digno de ser vivido. Pero que uno lo imagine y que uno lo sienta muy dentro de su corazón, eso no es suficiente para que sea real. es real para la persona. Es Sí, real para la Bueno, persona. listo, pregunta rápida. Y ya no acabó Benny, el tiempo de leer, ¿no? Benny, ¿existe el viaje astral? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he tenido pequeños chispazos. Alejo, ¿existe el viaje astral? van a tener que explicarme qué es eso. O sea, que vos salgas de tu cuerpo y seas capaz de ir a otro sitio y ver qué está pasando en otra parte y dejando tu cuerpo ahí, tu cascarón ahí donde estás sentado. Que yo, o sea, que yo, con mi imaginación, No, porque ahí no estamos hablando de imaginación. Sí, O no, bueno, porque sí, tienes que no, pero ponerle tu digamos, imaginación para que se estamos hablando de desate el algo, fenómeno. supongamos que si yo hiciera un viaje astral, yo podría ir allá donde vos estás sentado y caminar por tu casa y saber qué es lo que hay en otras habitaciones mientras vos estás ahí sentado. y yo no Mientras te el vería, cascarón está aquí Ah, sí, no, no lo vería. y yo no te vería. y vos no me verías, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con lo que pasa con la gente que se muere por unos minutos y en el quirófano están hablando los médicos, pero digamos que el cuerpo está en otra habitación allí al lado y este man es capaz de escuchar lo que los médicos hablan, ven, de todo, y cuando se despierta les dice. Y los médicos se Pero quedan, pero ¿cómo sabes si usted no ¿vos qué estaba? pensás? Alejo, ¿vos qué pensás? ¿Que eso sí es posible o no es posible? No, eso es... Nuevamente, eso hace parte de lo que cada gente percibe en su experiencia cotidiana. Pero es que eso va más allá, porque realmente Sí, porque sí no se está yo inventando la sí he sabido conversación. de casos muy cercanos, ¿sí? Sí, De experiencias de viaje astral. Es decir, yo, o sea, hacer el ejercicio de sentarme, hacer unos ejercicios de relajación, pues porque eso tiene su misterio también. Eso no es pues que uno cerrar los ojos y que cualquiera lo hace. si ves, hay una propensión para creer, hay una propensión que hace parte también de la psique del ser humano, esa inclinación a creer. De entrada me estás diciendo que hay un rito y que hay una cuestión, yo ya me bajo a No, ese No hay bus. un no es rito, que no, haya un yo no rito, te una estoy hablando de cuestión, un es que vos rito. tenés que estar en un estado vibracional, ya que estás tan científico, las ondas cerebrales tuyas tienen que estar en alfa, como cuando uno se va a dormir o Esa cuestión de las ondas cerebrales, esa vaina es pseudociencia, Eugenio, perdóneme, pero eso de las ondas y las vibraciones, eso es No, pero medible. bueno, pero espérate, eso se decir, mide, pero ¿y qué? las ondas Eso cerebrales se como mide, pero tal no son pseudociencia. no, eso existe, pero ¿y No qué? Eso no, existe. sí, ¿Qué Yo, claro, haces a los supongamos, diferentes niveles? yo te la voy a Bueno, poner eso ya así, es yo te otra la voy cosa. a eso poner existe, así, pero ¿y qué? yo te la voy a poner así. Conocemos a una Eso es persona, electroquímica, ya.
Dime, ¿Cómo le explicas vos a una persona que no duerme nunca? Supongamos que viene aquí una persona que no ha dormido nunca en la vida. Y vos le vas a explicar qué es dormir y cómo se puede quedar dormido. Y el tipo te va a decir, no, eso es en su imaginación, ¿no? Como así que usted se acuesta 8 horas como un muerto y se levanta diciendo que soñó con su abuelita y se levanta descansado, que eso es magia negra, hombre. ¿Qué es eso? volvemos a lo mismo, es una percepción Usted no lo personal. vive. No, porque como todos compartimos lo que es dormir y soñar, entonces podemos hablar al respecto, ¿cierto? Pero como Menos no esa todo el mundo persona. comparte los viajes astrales, entonces el que no los vive dice, ah, esos son patrañas y supercherías. No, hasta que no lo vivas, no puedes... Es que el asunto es que para vivir en eso hay que creerlo. Es que no es de creer, no es de creer. Para vos quedarte dormido, te tenés que hacer el dormido. ¿Qué es eso? Estás creyendo que te vas a dormir. Vos engañas a tu cuerpo para quedarte dormido. ¿Cómo se duerme una persona? Se acuesta, bueno, hasta mañana y se va haciendo como que se está durmiendo. Él todavía no está dormido, pero entra en el juego de me voy a dormir. Lo mismo pasa con esto. Para vos O sea entrar que en un vos, viaje vos astral, podrías, tenés que vos entrar en podrías hacer esos famosos viajes astrales a voluntad. Pues hombre, ojalá. Yo lo He he hecho visto. cosas, yo he sentido momentos, he estado sintiéndome fuera del cuerpo, lo he hecho, Volvemos a lo pero mismo. no es que yo Lo diga, has voy, soy sentido, pero loco, es que todavía no. sentirlo, la próxima vez tenés que poner una cámara o, Claro, tra- ¿cómo te o explico tratar yo? de buscar nuevamente la evidencia. Es que el asunto el problema que yo tengo con esas cuestiones es que siempre le pasan a uno, me pasaron a mí No, y al y que yo te más. garantizo que es así porque es que yo lo sentí en el fondo de mi Digamos, corazón. Pero yo soñé anoche con Atahualpa Yupanqui. Y vos me decís, mostrame el video. ¿Cómo te muestro yo ese video? Pero es que un sueño es un sueño. Y un viaje astral es un viaje astral. Es la misma cosa. Pero es que vos podés soñar perfectamente eso. Vos podés Y soñar que caminás y que salís de... Sí, yo claro, ahora que lo recuerdo también he como a vos te sentido pasa que soñás, lo puedes entender. Como no te pasa el viaje astral, entonces te parece inconcebible. pero pues es que ustedes llaman viaje astral a un sueño. Yo también he No, soñado alguna vez que me No, miro no, 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 durmiendo no, o algo así. no, 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 de ninguna manera. Mira, yo te digo, ¿cómo le llamarías a que yo haga esos ejercicios de meditación, tal? Eso tiene, como todo en la vida hay unas técnicas y hay unas formas de hacerlo. Es decir, yo no te puedo decir, entonces vos me decís, no, es que si vos le pegás al balón con el dedo pequeño, entonces el balón va a hacer una curva así, vos me decís, ah, no, pero es que eso es, no, es que es así, así es. bueno, Tienes que pero llevamos, practicar para pegarle con el dedo pequeño para que te salga el chanfle. Eso no es que a todo el mundo le va a salir el chanfle así nomás, ¿sí? Tenés pero que llevamos gordo practicarlo. como hora y Entonces, media ya. eso como cualquier otra habilidad, como cualquier habilidad, se desarrolla. Hay personas que dedican su vida a desarrollar ese tipo de habilidad. Ahora, obviamente, y Se esconden. en esto yo tengo que ser también cuidadoso, obviamente hay una línea donde vos decís, hay mucha charlatanería alrededor del mismo Sí, tema, ¿sí? Hay mucha charlatanería, pero que existe y que hay personas que llegan a dominar esa, digamos, esas Habilidad. prácticas y esa habilidad, sí. Y yo te digo, yo lo he visto muy cerca. Es decir, que yo te diga a vos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo real, no voy a decir nombres ni voy a decir, pues, un ejemplo que pasó. Guarda el secreto ahí, claro. ¿Sí? Un ejemplo que Parece pasó. inconveniente. ¿Sí? Alguien me dice, alguien me debe un dinero, ¿sí? Alguien me debe un dinero. Y yo te digo, Alejo, ven y me está debiendo una plata y se me perdió y yo no sé dónde está de mano. Ayúdame a conseguirlo. Entonces vos me decís, listo, vamos a buscar a Benny, ¿sí? Vamos a buscar a Benny. Y a los 10 minutos me decís, vea, Benny ya está en la casa. El número de la puerta es tal y tal. Está sentado en el computador, está haciendo un video, tiene una gorra azul y en la cocina está la mujer preparándole 3 huevos. Entonces voy a decir, listo, cojamos el carro y vamos a caerle. ¿Sí?
llegas a la dirección, tocas la puerta y sale Benny con su gorra azul. Con los 3 huevos Vos en ves la... allá al fondo el computador prendido, haciendo el video y tal, y resulta que huele a huevo. Entonces, ¿vos qué me decís de eso? Yo sé que me vas a decir, mostrame el video, ¿sí? O que Mostrame el el man video. estaba confabulado. Desafortunadamente, no hay tal. No quedó en video. Ok, pero la historia no fue con Benny ni fue con huevos. ¿Qué pasó? Y realmente la persona fue, llegó allá y encontró lo que estaba buscando. Entonces uno dice, carachas, yo te digo, y yo me apego a la ciencia y soy un tipo de ciencia, pero pienso que la Pero ciencia... muy crédulo. Es decir, yo pienso que hay muchas cosas que son reales que la ciencia todavía no las ha explicado o que no ha profundizado lo suficiente en ese conocimiento, y eso no quiere decir que no existan. Es decir, yo no puedo negar que ese tipo de cosas puedan existir simplemente porque no las hemos experimentado. Eso existe, pero es un fenómeno de la imaginación. Entonces, ¿en qué quedamos? Alejo, ¿existe ese plano espiritual o no existe? Pero es que ese tipo de pregunta, gordo, Tal cual. no lo abre. Chacho, pero entonces, bueno, dígame no, dígame sí, con matices. Bueno, mire, ¿Vos qué pensás? Sí, existe, con matices, por supuesto. Existe un plano espiritual que nos permite que Johann Sebastian Bach siga vivo hoy en día, huevón. Existe un plano espiritual que nos permite acudir ya que hemos hablado de libros y de conocimientos, precisamente recurrir a esos autores para nutrirnos de lo que se sabe. Esa gente está viva todavía en sus obras, ¿no? Existe un plano espiritual que hace parte de la búsqueda personal, por más ateo que se sea. Por supuesto que hay una necesidad de belleza, de armonía, hay una necesidad de paz, hay una necesidad de amor y de afecto, no solamente con la sociedad, sino con el entorno. En ese sentido, por supuesto, que creo, si yo lo vivo en el fondo de mi corazón. Por supuesto que sí. No, en ese sentido sí existe. Benny, ¿cuál ¿cuál es tu posición al respecto? Que no hay manera de separar lo espiritual de lo no espiritual o de lo existente de lo no existente. Pues no entiendo cómo puedo yo ponerme y esto de aquí para allá es espiritual, pero de aquí para acá no. No, yo creo que toda la experiencia que uno está viviendo es espiritual. Por muy tridimensional que parezca, es espiritual todo lo que pasa. Vale. Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el debate de hoy. Muy interesante. Yo me divertí muchísimo. Esto tiene muchísima tela que cortar. Por supuesto, con todo el respeto, pues, de las creencias, pues, de cada persona. Pero me parece que es un debate, por lo menos, muy divertido. Sí. Muchas gracias, muchachos, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Chao, chao a todos. Chao.